En ti, Señor, encontramos refugio y salvación. Y tú nos has mostrado y nos has demostrado tu amor, tu misericordia, Señor, para nosotros. Al enviar a tu Hijo a morir en la cruz, Señor, ese evento que marcó la historia y que marca nuestras vidas. En esta mañana queremos decirte, Señor, que te alabamos, te honramos, Señor, por lo que tú haces por nosotros. A través de medios digitales, Señor, podemos exaltarte. Juntos como congregación podemos honrar tu nombre, Señor, y a ti, Señor, exaltar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Primera de Juan 1, del 5 al 10 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos si no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Este es un buen tiempo para que tú y yo podamos rendirnos delante de nuestro Dios, confesar nuestros pecados, presentarlos delante de Él, y tal y como lo escuchamos en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos, siempre y cuando nosotros tengamos la actitud y el corazón correcto para venir delante de Él. Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Así que te invito a que podamos ofrecer nuestras cargas, nuestros pecados delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Padre, porque hemos faltado a tu palabra también. Cuando tú muestras amor, Señor, nosotros te hemos dado a la espalda, pero no queremos continuar en esa práctica y queremos, Señor, cada día parecernos más a Cristo. Así que en esta mañana, Señor, depositamos todas nuestras cargas y todos nuestros pecados, Señor, y queremos ser limpiados por ti, perdonados por ti, Señor. Y vamos a seguir cantando y exaltando al Señor.
siempre. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, qué gusto es saludarlos esta mañana. Damos gracias a Dios que tenemos el privilegio y la bendición de poder reunirnos aún a través de la distancia, a través de la tecnología. Hemos estado estudiando durante los últimos meses la epístola de Santiago. Y si recordamos, Santiago habló en los versículos 1 al 13 del capítulo 2 sobre los cristianos que profesaban amar a los demás, pero practicaban un favoritismo personal hacia los ricos, menospreciando a los pobres. Es importante tener este contexto para los versículos que estudiaremos esta mañana, de Santiago 2, 14 al 26, los cuales acabamos de leer. Algo que también debemos tener claro al estudiar estos versículos es que al hablar de buenas obras nos referimos a la obediencia a Dios, la cual obviamente incluye ayudar a los demás. El tema al que hace referencia ahora Santiago en estos versículos que vamos a estar estudiando y que Santiago escribió bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo, es sobre el creyente que no da evidencia de su fe por la manera en la que vive. Al leer de forma rápida los versículos que estudiaremos, parecieran contradecir la afirmación de Pablo en sus epístolas, que las obras no son una condición para obtener la salvación. Sin embargo, Pablo y Santiago hablaban de aspectos diferentes de la salvación. En el versículo 14 de nuestro pasaje, Santiago regresa a su pensamiento de Santiago 1, versículos 21 y 22, de poner en práctica la fe, de no solo ser oidores, sino ser hacedores. Recordemos, cuando habla de buenas obras, se refiere a la obediencia a Dios. Entonces, al ver este versículo 14 y ver el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, el punto es que la fe no sustituye a la obediencia. No es que se pueda pensar, como ya tengo fe, como ya tengo salvación, entonces ya no es necesario que obedezca, ya no es necesario que yo tenga buenas obras. Tengo fe, ya no tengo que hacer buenas obras. Pero la fe sin obediencia, sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. La fe muerta es una fe que no cumple su propósito. Para entender la idea de esta sección e integrarla en el mensaje de toda la Biblia, es importante ver que Santiago no está diciendo que a la fe se le deben añadir obras. Lo que quiere decir es que la fe genuina, la fe bíblica, produce obras. Intentar añadir obras a una fe falsa sería un ejercicio inútil, porque la única forma de producir obras que agraden a Dios es experimentando la transformación que la fe realiza. Lo podemos ver de esta manera. Santiago nos propone en estos versículos un examen con el cual podemos determinar la veracidad de la fe, las obras de obediencia a la voluntad de Dios. Como mencioné al principio, Santiago viene hablando sobre los cristianos que profesaban amar a los demás, pero que practicaban un favoritismo personal para con los ricos. Entonces, al leer nuevamente el versículo 14, tomando todo esto en cuenta, entendemos que Santiago lo que está diciendo es que los que hacen esto de tener preferencia para con los ricos y cualquier otra acción o cualquier otro pensamiento de desobediencia a Dios, solamente está demostrando que su fe no es
verdadera. Su fe, aislada, sin obras que la acompañen, es una fe muerta. Para reforzar este punto, Santiago lo que hace a continuación es dar un ejemplo, una ilustración de lo que él está exponiendo, que lo encontramos en los versículos 15 y 16. Y realmente no es difícil imaginar que la situación que Santiago usa como ejemplo haya sucedido de verdad en la iglesia en Jerusalén, donde él lideraba, porque era una iglesia donde habían muchos pobres. Escuchen la ilustración como se lee en la Nueva Traducción Viviente. Supónganse que venga un hermano o a una hermana que no tiene qué comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? En este ejemplo podemos ver claramente que Santiago hace énfasis en lo contradictorio de tener una supuesta fe en Dios, pero al mismo tiempo no tener obras. Es decir, intentar animar a alguien en medio de la necesidad no necesariamente ayuda a un hombre o a una mujer hambrienta. El pan puede hacerlo, la comida puede hacerlo, las palabras de ánimo no. Ahora, Santiago no estaba diciendo que una persona que no responde a las necesidades de otro, como en los versículos 15 y 16, no tiene vida eterna o que puede perder esa vida eterna. No, Santiago no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que si esa fe que nos da vida eterna no es acompañada por buenas obras, por obediencia a Dios, es una fe muerta. No está produciendo los efectos debidos. Podemos hacer declaraciones llenas de sinceridad y de emoción en nuestra mente y pensar: qué pena me dan los pobres, pobrecitos, qué necesidades las que están pasando. Bueno, Santiago nos diría: ¿y qué estás haciendo al respecto? Al estar meditando en este pasaje y en la meditación de este pasaje, para mí fue inevitable pensar en una práctica que tenemos en mi familia, y probablemente hay muchas familias que hacen lo mismo. Antes de cada comida, nosotros oramos y le damos gracias a Dios por la comida que Él nos ha provisto. Pero siempre, y yo me puse a analizar, yo siempre decía: gracias Dios por la comida que nos has dado, y dale a aquellos que no tienen. Y me puse a pensar en esa frase que yo digo: dale a los que no tienen. Bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo para ayudar a aquellos que no tienen? Y me puse a pensar, bueno, ¿lo he hecho alguna vez? Sí, lo he hecho varias veces. Incluso cuando inició esta pandemia, yo me preocupé por ayudar a aquellos que tuvieran necesidad, pero lo dejé de hacer. La ayuda a los necesitados debe ser una constante en nuestras vidas. No puedo yo orar y decir: gracias por lo que me has dado, dale a los que no tienen, y yo no hago nada al respecto. En muchas ocasiones los cristianos nos quedamos solamente en un plano de fe, de creencias personales, internas. No llevamos nuestra fe a acción, a acciones externas. A eso es a lo que Santiago nuevamente llama en el versículo 17 una fe muerta. Una fe muerta no es una que no existe. El problema con la fe muerta es que está inactiva, está dormida, no hace nada, se queda en lo interno, no a lo externo. Hace una semana hubo un concierto que fue transmitido aquí en Guatemala, de Arjona.
un artista muy conocido, el orgullo de Guatemala. Es conocido en todos lados y la verdad fue muy bonito ver todo el set, ahí todas las velas y todos los memes que salieron de las velas. Fue bonito, un concierto muy bueno y muchos lo vimos. Yo por lo menos solo vi una parte, no lo vi todo. Pero a mí me trajo a la memoria una canción que él sacó hace mucho tiempo. Bueno, no voy a decir cuánto tiempo, si no me voy a quemar a mí mismo, pero yo estaba muy joven, saliendo de mi niñez cuando salió esta canción. Y la canción se llamaba Verbo no sustantivo. Yo me puse a revisar la letra de esa canción. Escuchen lo que dice. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró papel y lápiz en mano. Apuntó la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Cuando leí la letra de la canción de Arjona, ¿saben qué me entró a mí? Me entró vergüenza. Una vergüenza terrible. ¿Cómo va a ser que un artista que no cree en Dios, que muchas veces escribe letras que van en contra de la moral cristiana, de la ética cristiana que encontramos en la palabra de Dios, entiende mejor lo que dijo Santiago que muchos creyentes? ¿Cómo va a ser que este artista entiende que nuestra fe nos debe llevar a actuar y no quedarnos solamente en un plano teórico? Ahora, aclaro, para que no me malinterpreten, yo no estoy poniendo a Arjona en ningún altar de nada. Dios es el único que tiene ese altar. Pero sí me llama poderosamente la atención que él entiende lo que está escribiendo Santiago. La fe que no produce obras es muerta. Pensemos en la gran comisión que nos dio Jesucristo. ¿Qué le dijo a la iglesia? Id y haced discípulos. Creo que debemos ya cambiar nuestra mentalidad como iglesia. La iglesia no debe esperar que la gente venga. No es invitémoslos, no, vayamos a buscar. ¿Y qué es lo que van a ver cuando vayamos a buscar? ¿Una fe muerta? ¿De qué sirve una fe muerta si no hacemos obras? La crítica que siempre hemos tenido como iglesia evangélica es que nos encerramos, no miramos las necesidades sociales. Dejemos eso ya. Ahora, gracias a Dios, como iglesia, colectivamente, como congregación, nosotros tenemos programas de ayuda social. Sí lo hacemos. No pensemos que eso es suficiente. Cada uno individualmente tiene que hacer algo al respecto. Tiene que buscar una forma de prestar ayuda a quien lo necesita. Tiene que actuar, tiene que accionar, tiene que demostrar que su fe no es muerta. Que su fe, que le dio salvación, produce obras. A eso es a lo que nos llama Santiago. A que nuestra fe no sea una fe muerta, que sea una fe que actúa, que externaliza lo que nosotros creemos hacia lo interno. A continuación, en el versículo 18, Santiago introduce una objeción a su tesis, que la fe sin obras es muerta. Es una imaginación de una conversación de alguien que tiene una postura en su contra, como si alguien no estuviera de acuerdo con lo que está diciendo.
el objetante, el que se opone, dice que él tiene fe y que Santiago tiene sus obras. Pero la respuesta de Santiago es magistral. Dice, no puedes probar que tienes fe a menos que tengas obras. Pero debido a que yo tengo obras, tú puedes ver que yo tengo fe. El punto aquí es probar. Las obras, las buenas obras prueban que yo tengo fe. En mi profesión, yo puedo afirmar 1001 cosas. Puedo decir ante un juez, esta es la verdad. Pero si yo no tengo evidencia, yo no voy a convencer de nada al juez. Si yo no tengo pruebas, yo no voy a convencer de nada a quien juzga. Pues en este caso, la forma en que nosotros probamos, evidenciamos que tenemos fe, es a través de las cosas que hacemos, nuestra obediencia a Dios, las buenas obras. Esa es la mejor prueba. Ahora, otros han llevado a un extremo este versículo también. Dicen, la evidencia necesaria de una persona que ha sido salva son las buenas obras. Afirman, si no está haciendo buenas obras, no es salvo. No, cuidado con eso. La garantía de salvación no es la presencia de las buenas obras en nuestra vida. Es la presencia del Espíritu Santo, como encontramos en el libro de Efesios. Pero lo que sí es claro es que cada cristiano verdadero experimenta o debería experimentar una transformación radical en su vida cuando confía en Jesucristo como su Salvador. Y entonces debería dar fruto. El fruto es la evidencia externa de la vida interna. Por eso el Señor Jesucristo también dijo, como encontramos en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. De la misma forma que existen algunos árboles frutales que producen poco o ningún fruto, es posible que algunos cristianos genuinos produzcan poco fruto y que no den evidencia externa de su vida eterna. No seamos de esos cristianos que no damos evidencia de la vida que tenemos. No seamos de esos creyentes que no dan ni un solo fruto en su vida. A eso es a lo que llamamos madurez espiritual. Y por eso es que hemos llamado esta serie de predicaciones sobre el libro de Santiago en busca de la madurez espiritual. ¿Cómo vamos a mostrar madurez espiritual cuando nuestra fe es acompañada de buenas obras? El versículo principal, la idea principal de toda la epístola la encontramos en Santiago 1:22. No sean oidores de la palabra, sino hacedores. Vamos a ser hacedores de la palabra cuando acompañamos buenas obras a nuestra fe. En el versículo 19, Santiago provee otro ejemplo, y uno que es impactante realmente. Recordemos, el creer en Dios no siempre resulta en buenas obras. Porque dice, los demonios creen que lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo no es verdad. Pero los demonios continúan practicando malas obras. Ellos entienden lo que su comportamiento les traerá, pero en vez de volverse de sus malos caminos, solamente se estremecen cuando prevén su inevitable juicio y siguen haciendo malas obras, siguen desobedeciendo. Los demonios son el más claro y extremo ejemplo de seres cuya creencia es correcta, pero su comportamiento no lo es. Y en el versículo 20 vemos que Santiago llegó a una conclusión para con el argumento de aquel que estaba objetando en su contra, del que se estaba oponiendo. Y la Nueva Traducción Viviente inicia este versículo con el término ¡qué tontería! Santiago reafirma que sin buenas obras la fe de una persona es muerta.
Ahora, a mí me gusta mucho el término que utiliza la Nueva Biblia de las Américas en este versículo, porque habla de la fe es una fe estéril si no tiene buenas obras. Y entonces, bueno, me puse a investigar un poco acerca de, por ejemplo, las plantas estériles, aquellas que no dan fruto. Bueno, una planta estéril es aquella que tiene incapacidad para producir o liberar polen funcional. El polen es para reproducir la planta, para mantener la especie, eventualmente para tener algún fruto. Bueno, esa es una muy buena descripción. El creyente puede usar y debe usar buenas obras para atraer a otros a la fe. Y así la fe se reproduce. Y así la fe crece. Nuevamente, lo reitero, de la misma forma que Santiago lo reitera una vez y otra vez y otra vez. La fe sin obras es muerta. En los versículos 21 al 24 encontramos que Santiago usa el primero de 2 ejemplos del Antiguo Testamento para fortalecer su punto. Como Santiago está escribiendo a cristianos judíos, es normal que use ejemplos antiguo testamentarios. En primer lugar, hace referencia a Abraham. Ahora, este ejemplo, en un principio pareciera contradecir otros versículos que dicen que Dios declaró a Abraham justo cuando Abraham creyó en la promesa de Dios. Ahora, la solución al problema descansa en el significado de justificado. La Escritura consistentemente enseña que los creyentes a quienes Dios declara justos nunca pierden su condición de justos delante de Dios. La salvación es única. La salvación no se pierde. Los creyentes no necesitan ser salvos una y otra vez. Santiago afirma que las obras de Abraham declararon su justicia, que fue justificado. A lo que se refiere es a que a las obras dieron testimonio de su fe. Las obras dieron evidencia de su fe. Abraham es un excelente ejemplo de un creyente cuyas buenas obras, cuya obediencia a Dios testifican de su justicia y la evidencian. Eso es consistente con el contexto de lo que está escribiendo Santiago. Es consistente con la revelación de toda la Biblia. La fe de Abraham se perfeccionó por sus obras, en el sentido que sus obras fortalecieron su fe. La madurez espiritual viene a nuestras vidas conforme perseveramos en la voluntad de Dios, especialmente cuando nos encontramos en pruebas, como ya estudiamos en el propio libro de Santiago. Ahora, cuando Abraham tenía toda la intención de ofrecer en sacrificio a Isaac, estaba mostrando completa y absolutamente su fe. La fe de Abraham se volvió abundantemente clara en esta ocasión, porque no solo creyó, sino que hizo. No solo creyó, sino que actuó. Dios, por esa razón, llamó a Abraham su amigo. La continua y obediente fe, no solo la fe salvadora inicial, es la que hace a una persona amiga íntima de Dios. La fe no implica un único acto de creer. La fe implica una vida de obediencia. ¿Y qué mejor recompensa que llegar a ser llamado amigo de Dios? Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, ¿cómo hago yo para demostrar mi fe? ¿Cómo hago yo para dar evidencia de mi fe? Ahora, los días domingo es fácil, cuando estamos con otros hermanos.
cuando estamos en un estudio bíblico es fácil también. Y ojo, no estoy diciendo que servir en la iglesia es algo inútil. No, sí lo debemos hacer. Pero ¿cómo demuestro mi fe de lunes a sábado? ¿Cómo demuestro mi fe en el colegio, en la universidad? Bueno, con la forma como me comporto, por las obras. E inmediatamente podemos empezar a pensar, bueno, no hacer las mismas cosas que hacen los que no tienen fe. No copiar en los exámenes, no hacer trampa, no embriagarme, no drogarme, no hacer todas esas prohibiciones. Pero debemos pensar más allá de solo prohibiciones. Tenemos que pensar en cosas que yo puedo hacer. Sacar buenas notas, no decir malas palabras, ayudar a aquellos que están sufriendo bullying. ¿Cómo puedo yo demostrar mi fe en el trabajo? Bueno, mostrándole respeto a todos. Aquellos que están arriba de mí, a mis jefes, como también aquellos que están abajo de mí, a mis subalternos. No participando en chismes, no robando. Lo mismo para aquellos que tenemos negocio. Comportarnos de una forma correcta, pagar nuestros impuestos. En nuestra familia, mostrar amor, mostrar paciencia, apoyar a aquellos que tienen una necesidad. Hay tantas cosas que podemos hacer para mostrar nuestra fe. Y no solo es algo a lo que se nos anima a hacer, es algo que debemos hacer. Ahora, Santiago pudo haber terminado su argumento de la fe y las obras aquí, con el reverenciado patriarca Abraham. Sin embargo, vemos que en los versículos 24 y 25 escogió añadir la ilustración de Rahab, la prostituta redimida. Aparentemente Rahab confiaba en Dios antes de que los espías israelitas llegaran a su puerta. En lugar de ser originalmente de la nación de Israel, se había convertido a esa fe. Por lo tanto, con estos dos ejemplos, Santiago mostró la necesidad de las obras para los creyentes, no importando el trasfondo o los orígenes que tengan. Y es que el contraste entre Abraham y Rahab es muy interesante. Abraham era una figura importante de la Biblia, Rahab una participante menor. Abraham el padre de la fe, Rahab una extranjera. Abraham respetado, Rahab desacreditada. No obstante, ambos actuaron de tal forma que mostraron su fe a través de sus obras. ¿Cuándo o cuál fue la obra de Abraham? Él no se reservó nada frente a Dios. Él quería entregárselo todo. Dios le dijo, quiero a tu hijo. Y como vemos en Génesis 22, lo que hizo Abraham fue levantarse de mañana en pronta obediencia y preparar todo para sacrificar a su hijo. Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cuál fue la obra de Rahab? Tomó bajo su cuidado a aquellos que estaban en necesidad y peligro, aún a pesar del costo que podría significar para ella de esconder al enemigo. Las obras de ambos testificaron de su fe. Las obras de ambos evidenciaron su fe. La fe de ambos estaba viva. Finalmente, en el versículo 26, nos dice que la fe sin obras es como un cuerpo muerto sin espíritu humano. El cuerpo sin espíritu no tiene propósito, no tiene vida. Esta es la ilustración final de Santiago y la afirmación del tema. Cuando dejamos de obedecer a Dios y no hacemos obras, nuestra fe se convierte en una ortodoxia muerta. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo podemos resumir lo que nos dice Santiago capítulo 2 de los versículos 14 al 26? Estos versículos no nos dicen que las buenas obras
son necesarias para salvación eterna, para perdón de pecados. No nos está diciendo eso. Lo que sí nos está diciendo es que la obediencia a Dios, las buenas obras son necesarias para mantener viva nuestra fe. Nosotros creemos y reconocemos que Cristo es el Señor, pero eso no puede quedarse solamente en un plano teórico, conceptual. El hecho de que reconocemos que Cristo es el Señor nos debe llevar a un plano práctico, a vivir como que si Cristo fuese nuestro Señor, donde tenemos unas vidas de obediencia, donde damos fruto, donde hacemos buenas obras, donde caminamos hacia la madurez espiritual. Mis hermanos, a lo que les insto esta mañana es a que tengamos una fe viva, no una fe muerta. A que hagamos buenas obras, a que tengamos vidas de obediencia. No nos quedemos con algo solo interno, encerrado. Seamos de buen testimonio hacia lo externo. Pongamos en práctica nuestra fe. No solo seamos oidores, seamos hacedores. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por los retos que la palabra nos presenta. Gracias, Señor, porque tú has permitido que nosotros creamos en ti, que tengamos fe en ti. Gracias por esa fe y gracias por la salvación que tenemos. Gracias porque hemos sido redimidos. Gracias porque hemos sido justificados. Gracias porque podemos estar contigo por la eternidad, porque tú nos has dado vida eterna. Pero Padre bendito, todavía estamos aquí en esta tierra, en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar aquí. Y somos llamados a evidenciar nuestra fe. Somos llamados a presentar pruebas de nuestra fe. Por amor a ti, por obediencia a ti. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes a mostrar esa fe. Que no nos quedemos en algo solamente interno. Que nuestra fe solo quede para nosotros, no. Que hagamos ver nuestra fe a otros a través de nuestra obediencia a ti, a través de nuestras buenas obras, de ayudar a aquellos que están en necesidad, de defender a los indefensos, de cuidar de aquellos que no se pueden cuidar a sí mismos. En este libro de Santiago, en esta epístola de Santiago, encontramos incluso que la religión pura y sin mácula es cuidar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Ayúdanos a hacerlo. Pon en nosotros el deseo de hacerlo. Señor, no queremos tener una fe muerta, que no produzca nada, que no tenga ningún fruto. Ya no. Ayúdanos, Señor. Queremos obedecerte. Queremos tener fe, una fe viva, que produzca, que evidencie, que pruebe. Gracias por el reto de esta mañana. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlo y a salir victoriosos para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante ti y entregar nuestra vida a ti para que tú seas quien gobierne. Nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.